Era un dios, por lo menos eso les hicieron creer, y les obligaron a arrodillarse ante él. Al oír el son, al oír la voz, y se oyó, y todos cayeron de rodillas ante él. Y a la luz del sol se vio la furia del rey, porque pudo ver que había tres aún de pie. No nos inclinamos ante ti, aunque lo hagan los demás, nosotros no. Nuestro Dios, Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no. En estos momentos podrás escuchar un programa que honra y alaba el nombre de Cristo. Bienvenidos. Estás en sintonía del programa Entre Cristianos, una conversación necesaria, en la voz de la hermana Jennifer Carola. Oh Señor, qué sutil se vuelve todo a nuestro alrededor, y qué fácil es caer en el error, por comodidad, por no cuidar. Haznos ver y haznos ser capaces de apartar de tu luz todo lo que ocupe el lugar de... Entonces, con eso lo hago para honrar al Señor en ese aspecto. Así que me parece un buen tema, un excelente tema, la voluntad de Dios. Es importante porque, aunque parece un tema menor, un tema quizás no tan importante como otros temas, el Evangelio, lo que es la Iglesia, la soberanía de Dios y tantas doctrinas primordiales de la fe cristiana, sí es un tema importante porque cuando hay confusión acerca de ese tema puede causar mucho sufrimiento, puede afectar la vida de las personas por años o por el resto de su vida. El no conocer lo que la Biblia habla sobre la voluntad de Dios puede causar falta de motivación en el creyente. Como dije, puede causar confusión, puede causar también inactividad. Si el cristiano no sabe cuál es la voluntad de Dios específica para su vida, puede que le impida avanzar en su vida, ¿no? Porque no va a saber cómo tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que vamos a hablar específicamente de ese tema, que es lo que entiendo yo, es de cómo conocer la voluntad específica para nuestras vidas. Y todos tenemos preguntas, ¿cierto? Todos quisiéramos saber con certeza qué es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué debo hacer, por ejemplo, este verano? ¿Qué debo estudiar? ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Debo estudiar en la universidad o debo comenzar a trabajar? ¿Debo casarme? Y si debo casarme, ¿con quién debo casarme? Y cuando me case, ¿debo tener hijos? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿Qué debo hacer? ¿Cantar? ¿Hacer algún deporte? ¿A qué tipo o a cuál universidad ir? ¿Debo o no debo ir a la universidad? ¿Qué tipo de trabajo quiero hacer? ¿Debo cambiar de trabajo? ¿Será que debo ser misionero? ¿O tal vez debo ser pastor? ¿En qué puedo servir como voluntario? ¿Debo salir de mi ciudad y ver cómo me va en algún otro lugar? Son preguntas que un cristiano común y corriente tiene, especialmente cuando es joven. ¿Debo salir de mi ciudad y ver cómo me va en algún lugar en cuanto al trabajo? ¿Será que llegó el momento de comprar una casa? Es una pregunta común para los matrimonios. Muchos tienen preguntas muy serias sobre el dinero, las relaciones e incluso sobre la jubilación. Así que la edad no siempre es un factor en cuanto a la voluntad de Dios. Tanto jóvenes como personas mayores tienen preguntas honestas y quieren saber, por ejemplo, como dije, cómo van a desempeñar su jubilación, qué van a hacer durante ese tiempo, cómo deben gastar su dinero, cómo deberíamos ofrendar, a qué iglesia debo ir, cómo debo servir en mi iglesia, qué debo hacer el resto de mi vida, dónde debo hacerlo, con quién, debo jubilarme ahora o en 5 o 10 años más, y qué voy a hacer al jubilarme.
Todas estas son preguntas que a veces nos preocupan porque no hallamos respuestas. Y la Biblia claramente no habla específicamente de nuestra situación en particular. Entonces, lo que necesitamos son principios para tratar de guiarnos. Algunos creen o esperan que Dios les hable a través de visiones o sueños. Yo considero que eso es muy peligroso y no es lo que la Biblia nos llama a hacer. Algunos van a decir, sí, pero yo en la Biblia veo que Dios le habló directamente a muchos personajes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero debemos tener en cuenta que la Biblia se escribió durante miles de años y los casos, los hechos en los que Dios le habló específicamente a personas, a individuos, fueron realmente muy escasos. A mí siempre me preocupa cuando alguien dice que Dios le habló a través de un sueño. ¿Por qué? Porque Judas 1:8 dice lo siguiente: no obstante, de la misma manera, hablando del tema de los falsos maestros, dice: estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Lo que Judas está diciendo aquí es que los falsos maestros dirían que reciben una revelación especial de Dios para darle credibilidad a sus ministerios y a su enseñanza. Entonces, cuando escuchamos que alguien dice que Dios se le reveló a él en una visión o en un sueño, debe ser como una bandera roja que dice como que nos dice peligro, cuidado con esta persona. Sí. Debemos escuchar, por otro lado, a aquellos que abren la Biblia y exponen lo que está allí. Por ejemplo, hay un cierto maestro que escribió en un libro que él había soñado, que según él Dios lo había llevado, o le dio un sueño donde él veía un estadio lleno y él le hablaba a las multitudes. Y claro, después en su vida se vino a cumplir ese sueño de alguna manera, pero yo estoy convencido, de acuerdo a lo que él enseña y lo que él cree, maestro en particular, que ese sueño tenía más que ver con sus deseos particulares, con su ambición, que con lo que Dios realmente quería para él, de acuerdo a lo que él enseña. Así que no es la manera para buscar la voluntad de Dios, esperar un sueño o una visión especial. Algunos creen que la voluntad de Dios la podemos conocer a través de profecías especiales. Yo conozco casos, y seguramente los auditores también habrán escuchado de casos, en que vinieron algunos, entre comillas, profetas, que vinieron a una reunión, a una cruzada, llamaron a algunos y decían cosas como: Dios me dijo que te dijera que quieres casarte con tal persona. El problema es que tal revelación no venía de Dios y el joven muchacho o la joven muchacha escuchó la supuesta profecía, se casó con otra persona y después con los años se dio cuenta que no era realmente, no era compatible ese matrimonio. Realmente no hubo amor, no hubo allí ninguna razón bíblica para tomar esa decisión tan importante como es casarse. Entonces, mucho cuidado con eso. De la misma manera, a veces hay ciertos profetas, entre comillas, que le dicen a las personas que Dios les dijo que ellos debían ser misioneros en tal o cual lugar, África, Europa, qué sé yo. Entonces, es peligroso que escuchar estas supuestas profecías que nos mandan a hacer algo que puede tener consecuencias para el resto de nuestras vidas. Tampoco es la manera correcta de buscar la voluntad de Dios a través de presentimientos, impresiones. Eso me parece a mí muy subjetivo, el que tenga la impresión de ir a cuál lugar. Es como un sentimiento, un presentimiento. No creo que sea la manera correcta. Tampoco la manera última es ver cómo Dios abre puertas. Puede ser, pero en combinación con otras cosas que vamos a ver a continuación. Pero el hecho de que Dios esté abriendo una puerta, que a uno le ofrezca una oportunidad, una opción, ya sea en el ministerio, en el trabajo o donde sea, no necesariamente es la voluntad de Dios. A otros también han decidido o han tomado decisiones abriendo la Biblia y poniendo el dedo en algún versículo. Eso tampoco es una manera correcta de usar las escrituras. Sí. Otros, a través de echando suertes, porque quizás lo ven en la manera en que los discípulos
buscaron un reemplazante para Judas. Tampoco es la manera correcta. Sabemos que el libro de los Hechos es un libro que explica la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Entonces, no todo lo que está en Hechos, no todo lo que está allí debe ser replicado. Nunca hay que olvidar que la Biblia describe muchas cosas, pero no necesariamente las está mandando. Nunca debemos confundir la prescripción con la descripción. Lo que Dios describe versus lo que Dios manda hacer. Y también algunos esperan ciertas señales en el cielo. Yo creo que ninguna de esas razones que yo he dado, o que acabo de dar, son maneras correctas o sabias de buscar la voluntad de Dios. Ahora, yo soy de la idea de que no debemos, o por lo menos yo sigo la idea de que no tengo que inventar la rueda, como se dice. O sea, si hay algunos buenos recursos, algunos buenos hermanos, autores, pastores, predicadores que han escrito sobre el tema, suelo tomar la enseñanza bíblica de estos hermanos. No necesariamente voy a empezar un tema yendo yo mismo a la Biblia. No digo que esté mal, pero siempre escucho lo que otros han dicho y trato de determinar si lo que estas personas están enseñando es bíblico o no. Ahora, entre paréntesis, no sé cuánto tiempo tengo. Mis notas están un poco ordenadas y desordenadas. Simplemente voy a hablar de ciertas cosas, pero no creo que tarde más de 25 minutos. Si tardo más que eso, o media hora, un poco más, voy a ir terminando. Mis notas no están muy detalladas, pero creo que cuando cumpla ya media hora de hablar, o quizás máximo 45, ahí ya voy a terminar, porque no quiero extenderme. Que tengo la tendencia a extenderme mucho cuando tengo notas así como las que tengo ahora. De hecho, por eso, cuando yo predico en mi iglesia, tengo notas bien detalladas, casi un manuscrito, casi que estoy leyendo después, para no pasarme del tiempo y para no desviarme. Así que esperemos que se entienda lo que voy a decir y que Pastor, lo que diga sea de bendición para los oyentes. Sí. Mire, lo que pasa es que también hay preguntas, porque como ya nosotros habíamos promovido esto, habíamos difundido, ¿verdad? Los hermanos igual envían preguntas como para tener y como para que las considere. Por ejemplo, aquí había una donde nos decía ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y era lo que usted más o menos estaba hablando desde un principio, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de mí? Por ejemplo, lo que decía usted en cuanto a qué es lo que voy a hacer. Yo sí me voy a casar o no me voy a... Sobre todo los solteros es lo que más, ¿verdad? Miren esa parte. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios verdaderamente? Porque como bien decía usted, hay muchos que hoy en día están buscando esto más místico, ¿verdad? Que me hablen, que me digan cosas. Entonces sabemos que eso en la Biblia no está. No está escrito de esa manera. Entonces, bueno, y también, ¿qué quiere Dios para mi vida? Hay otra pregunta más. ¿Estoy o no haciendo lo que el Padre quiere que haga según la voluntad de Él? Esas son más o menos las preguntas que también llegaron a la mensajería, para que usted sepa. Sí, no hay problema. Yo creo que con el material que voy a compartir a continuación, esas preguntas que acabo de escuchar van a ser contestadas. Pero eso no quiere decir que al final, si alguien tiene una pregunta más específica, no se pueda tratar de contestar. Ya. Así que voy a compartir el material que tengo, que está basado en materiales de otros hermanos, y entre medio voy a hacer algunos comentarios propios y veamos cómo nos va. Pero como dije, no quiero extenderme mucho, así que yo creo que de aquí en adelante, media hora está bien, 20 minutos, tú dime. ¿Le incomoda que esté con la cámara o quiere que salga? No sé, le pregunto. Como tú quieras. Me da lo mismo a mí. Ya, estamos. Mi pregunta es, ¿vas a intercalar preguntas mientras estoy exponiendo lo que tengo o me vas a hacer preguntas al final? Yo creo que al final, para que usted pueda exponer mejor. Creo que eso es lo mejor porque con este material voy a tratar de contestar esas mismas preguntas que la gente tiene. Y como dije, voy a hacer muchas citas de pasajes y de los hermanos a los cuales cuyos libros voy a citar. Así que creo que va a ir bien. Pero mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo de aquí adelante? ¿Media hora? ¿25 minutos? Sí, está bien. Sí, no importa que se extienda un poco. Sí,
no hay problema. Cuidado con eso. Ya, entonces, seguimos. Bueno, entonces, como dije, yo no quiero inventar la rueda. Hay 2 libros en especial que leí que me parecieron muy buenos, y voy a pedir prestado muchos conceptos, muchas ideas, citas de esos 2 libros, y también vamos a ir a ciertos versículos bíblicos importantes, y voy a incluir algunos comentarios propios, observaciones propias entre medio. Así que esa es la idea. Y los libros a los que hago referencia son uno, el de John MacArthur, que se llama La voluntad de Dios. El subtítulo es Compruebe la dirección y el propósito de Dios para su vida. Me parece un libro excelente, muy fácil de leer, muy cortito. Si no lo encuentra en la librería cristiana, puede encontrar un sermón del pastor MacArthur en la página de Gracia a Vosotros, gracia.org. Creo que así se llama el título del sermón, Cómo conocer la voluntad de Dios. Si usted busca en el buscador la voluntad de Dios, va a aparecer el sermón de él. O si no, puede comprar el libro. También tengo en mi canal de YouTube una versión en audio de ese libro, para el que lo quiera encontrar. Simplemente en el buscador de YouTube, Voluntad de Dios, John MacArthur. O La voluntad de Dios, John MacArthur. Y lo encontró. Excelente libro, me parece muy bíblico, muy sencillo de entender. El otro libro al que voy a hacer referencia, y que también voy a citarlo mucho, es uno que se llama Haz algo, haz algo. Y el subtítulo del libro dice así: Descubre la voluntad de Dios sin sueños, visiones, pruebas, presentimientos, impresiones, puertas abiertas, versículos aleatorios, echar suerte o ver señales en el cielo. El autor de este libro, Haz algo, se llama Kevin DeYoung. Así que voy a comentar un poco sobre ambos libros. Voy a comenzar ahora con el libro de John MacArthur, que se llama La voluntad de Dios. Este libro de MacArthur, como dije, es muy sencillo, muy simple de entender, muy bíblico, es un libro breve, y en la tesis de MacArthur básicamente se basa en 5 principios muy sencillos. 5 principios muy sencillos. El primero, si queremos saber la voluntad específica para nuestras vidas, MacArthur dice que la Biblia, en primer lugar, dice que la voluntad de Dios es que uno sea salvo. Es la salvación. 1 Timoteo 2, 3 y 4 dice: esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, eso es como una fundación. El primer requisito, la primera acción que debemos tomar, o el primer paso que debemos dar, es procurar de que seamos salvos. Sin eso, lo demás realmente no va a importar, es irrelevante si no somos salvos. Si queremos hacer la voluntad de Dios, debemos procurar primero de que somos salvos. Segunda de Pedro 3:9. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. La salvación del ser humano. Uno dice, pero qué básico eso, qué simple. Sí, pero como MacArthur ha dicho en otra ocasión, y muchos otros predicadores lo han dicho, ha llegado el tiempo en que debemos evangelizar a los evangélicos. Porque lamentablemente cuesta mucho encontrar iglesias bíblicas. Hay muchas iglesias en Chile y en el mundo, pero en ellas lamentablemente no se predica el evangelio, no se predica la bíblica, entonces hay muchos no creyentes dentro de las iglesias. Entonces, por amor a ellos debemos predicarles el evangelio y explicarles lo que significa ser cristiano. Y procurar que entiendan de que hay ciertas evidencias para que uno sepa que uno es cristiano. No se trata de ser perfecto, sino que reconocer que Dios ha hecho una obra dentro nuestro. Pero bueno, ese es el primer paso, que seamos salvos. El segundo paso, para conocer la voluntad de Dios, es que debemos estar llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Efesios 5, 16 al 18 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay discusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O del Espíritu. Esa es la idea, ¿cierto? ¿Cómo
¿cómo no debemos pretender que Dios nos guíe en cuanto a la voluntad específica para nuestras vidas, si no estamos poniendo atención a lo que Dios dice en las revelaciones especiales de la Biblia? Entonces debemos conocer eso primero. Y aquí claramente la voluntad del Señor está conectada con que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? John MacArthur dice en su libro, estar lleno del Espíritu es vivir una vida consciente de que no hay atajos para lograr esto. Usted no puede ir y súper dedicarse a vivir una vida consciente de Cristo. La única manera en que puede saturarse con los pensamientos de Cristo es saturarse con el libro que trata sobre él. Excelente. Nadie puede ser lleno del Espíritu si no está llenando su mente con la Escritura, especialmente con aquella Escritura que trata sobre Cristo. En tercer lugar, la voluntad de Dios es que usted sea santificado. Primera de Tesalonicenses 4, 1 al 7, hablando un poco del contexto, específicamente el pasaje, el verso importante de allí es el verso 3, pero voy a dar un poco de contexto, citando desde el verso 4 al 7. Primera de Tesalonicenses 4 al 7. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué más explícito de eso? Claro. La voluntad de Dios para nosotros los creyentes es que seamos santos, en santidad práctica, ¿cierto? Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué más claro que eso? Hay una excelente cita de Robert Murray McCheyne. A mí me encanta esta cita porque realmente nos hace pensar en la importancia de la santificación. Miren lo que él dijo. Él dijo, no es el gran talento, no son las grandes ideas lo que Dios usa, es la gran semejanza a Jesucristo. Un hombre santo es una arma asombrosa en las manos de Dios. Primera cita. Así siempre ha sido en la historia de la iglesia. Dios ha usado a hombres santos, a hombres que aman al Señor, a hombres que no son perfectos ni necesariamente tienen grandes talentos, pero que sinceramente aman al Señor y le obedecen. No son hombres sin pecados, no son superhombres, son hombres sencillos, con debilidades, pero que realmente aman al Señor, confían en Él y buscan que su vida sea caracterizada por la santidad. 2 acciones más. La voluntad de Dios es que usted sea sumiso. Es muy importante. Primera de Pedro 2, 13 al 15 dice, estad sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey o al presidente, como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes, como quienes han sido enviados por él para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Lo que me gusta que hace aquí el pastor MacArthur es que específicamente va a todos esos pasajes donde se dice o se menciona la voluntad de Dios. Él no está tratando de forzar nada con respecto a este tema, simplemente fue a la Biblia y trató de organizar estos pasajes y explicarlos brevemente. Es así de sencillo. Entonces, es importante de que los cristianos entiendan, antes de tomar una decisión importante, antes de saber la voluntad específica para la vida de uno, es necesario que sepan la voluntad revelada de la Escritura y ponerla en práctica. Entonces, esa es la voluntad de que nos sometamos a las autoridades. En primer lugar, claramente es a Cristo y a lo que Él ha revelado, lo que se ha revelado sobre Él en la Escritura. Por ejemplo, otra sumisión que el Señor espera de nosotros es que la esposa se someta al liderazgo de su esposo. Claro. Liderazgo bíblico. No estamos hablando de machismo ni nada por el estilo. Sí. Que se someta al liderazgo bíblico de su esposo. Que los hijos se sometan a sus padres, que obedezcan a sus padres, que los empleados
se sometan a sus empleadores, etc. Y una última acción para conocer la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a sufrir. La voluntad de Dios es que el creyente sea sufrido, es decir, que esté dispuesto a sufrir. Entre paréntesis, cuando uno se pone a buscar en la Biblia el tema de la persecución, el tema del sufrimiento del creyente, uno encuentra que está lleno de advertencias de lo que el cristiano debe esperar en este mundo. Y si uno estudia la iglesia, esos hombres que el Señor ha usado, los ha permitido que ellos sufran también mucho de distintas maneras. Claro. Así que no nos debe sorprender cuando nos oyemos sufriendo. La buena noticia es que el Señor ocupa ese sufrimiento para moldear nuestro carácter y también para hacernos más dependientes de Él, o para añorar el cielo y no sentirnos tan confortables en este mundo. Entonces, por ejemplo, 1 Pedro 4, 14 y 15 dice: cuando sois injuriados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en asuntos ajenos. El asunto es que suframos por Cristo, por hacer lo correcto, por decir la verdad y hacer lo correcto. No se trata de sufrir como consecuencia de nuestras propias malas decisiones o nuestro propio pecado. 1 Pedro 5:10 dice: y cuando hayáis padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien os ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo os restaurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. ¡Qué maravilloso mes! Según Timoteo 3:12 dice: también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Quizás la razón por la que no estamos siendo perseguidos en un grado u otro, porque no vamos a ser perseguidos como los hermanos en ciertos países árabes o musulmanes, o ciertos países africanos, o en China, donde los cristianos son perseguidos y el cristianismo es ilegal. No vamos a ser perseguidos como los hermanos en estos países. Pero si no estamos experimentando algún tipo de persecución o dificultad debido a nuestra fe, quizás quiere decir que no estamos siendo muy fieles, o que no hablamos cuando debemos hablar, callamos cuando debemos hablar, o que simplemente estamos siendo muy parecidos al mundo. Procuremos que no sea así, porque la promesa, esta es una promesa de Dios, es algo que va a suceder de una u otra manera en cada cristiano. También todos, no algunos, todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Filipenses 1:29 dice: porque se os ha concedido a vosotros, es un regalo de Dios. Dios lo está concediendo a nosotros, y a causa de Cristo, no solamente el privilegio de creer en Él, el creer es un don, es algo que Dios concede al creyente, sino también el de sufrir por su causa. Es interesante saber que la fe es un regalo de Dios y el sufrimiento también es un regalo de Dios, cuando sufrimos por su causa. Así que ahí está el quinto principio. Debemos estar dispuestos a sufrir. Ahora, al final de su libro, MacArthur es como que resumen la tesis del libro general. Él dice lo siguiente, y lo cito: la voluntad de Dios es que usted sea salvo, lleno del Espíritu, santificado, sumiso y sufrido. La palabra de Dios, como hemos visto, aclara todo esto. ¿Sabe cuál es el siguiente principio de la voluntad de Dios? A mí me da un poquito de risa, entre paréntesis, porque cuando él predicó este sermón desde el púlpito, él empezó a explicar todos estos principios, y él dice en ese sermón: ya sé lo que están pensando, están decepcionados, parafraseándolo a él, están quizás decepcionados porque ustedes estaban esperando que yo les dijera a ustedes con quién se van a casar, dónde trabajar, dónde ser misionero, y no dice nada de eso. Y él dice: pero yo les aseguro que la respuesta les va a gustar. Claro. Y la respuesta es: si ustedes están poniendo en práctica todas las cosas que yo les he dicho, usted puede hacer lo que quiera. Pues es un poco chocante al final de que alguien le diga a uno que puede hacer que uno puede hacer lo que quiera. Claro. Pero así es siempre y cuando uno cumpla
con los principios que uno y que se acaban de presentar. No se trata de perfección, sino de dirección. Bueno, termino la cita de MacArthur. Él dice, ¿sabe cuál es el siguiente principio de la voluntad de Dios? Hacer lo que usted quiera. Si esos 5 elementos de la voluntad de Dios están funcionando en su vida, ¿quién está gobernando sus deseos? Dios. El salmista dijo, deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Salmo 37:4. Dios aquí no dice que va a cumplir todos los deseos. Si usted está viviendo una vida devota, Él le dará los deseos correctos. En la cita. La voluntad de Dios no debería ser algo difícil de entender o algo que Dios está tratando de ocultarnos, ¿cierto? Pero el punto es sencillo, ¿cierto? Si nuestra vida está caracterizada por estos principios, el Señor nos va a dar esos deseos en nuestras mentes, en nuestro corazón, y nos va a guiar. No sin sufrimiento, no sin problemas, pero el Señor nos va a guiar y nos va a hacer entender su voluntad de manera clara en nuestras vidas. De eso no debemos tener dudas. Bueno, el otro libro que quería comentar también brevemente es este excelente libro, como dije, que se llama Haz algo, haz algo. Y voy a repetir otra vez el subtítulo de este libro. Descubre la voluntad de Dios sin sueños, visiones, pruebas, presentimientos, impresiones, puertas abiertas, versículos aleatorios, echar suerte o ver señales en el cielo. El autor es Kevin DeYoung. Puedo decir muchas cosas positivas de este libro. Es un buen escritor. Kevin DeYoung es un muy buen escritor. Es fácil de seguirlo, es fácil de leerlo. Él incluye muchas ilustraciones en sus libros, muchas de ellas muy entretenidas, con mucho humor. El pastor tiene mucho sentido del humor cuando escribe. De hecho, este libro yo lo escuché con mi familia, con todos mis hijos. Es fácil de entender y es bíblico. Solamente tengo una pequeña advertencia, que es sobre este libro. Cuando él habla de las revelaciones extrabíblicas, las visiones y los sueños que uno pueda tener, siento que él le abre la puerta un poco a eso. No quiero entrar en detalles y entrar en otro tema que en este programa no lo podemos cubrir. Pero siento que, aunque el punto principal de su libro es que no debemos buscar la voluntad de Dios en sueños o visiones, sino en la Biblia y en los principios que encontramos allí. A pesar de que él cree eso y él enseña eso en el libro, él siento que le abre la puerta a eso. El problema es que Dios me revela a través de un sueño o a través de alguna palabra. Yo no sé si realmente soy yo, Dios, o no sé cómo interpretar un sueño, si se tiene algo de simbolismo, no tengo idea, no hay certeza. Claro. Pero sí tenemos que pensar en lo que la palabra dice y poner en práctica esos principios. Así que, pero aparte de eso, es un excelente libro, muy recomendado. Y tiene todas las características que acabo de escribir. Entonces, él al principio de su libro habla más o menos de lo que va a cubrir en su libro, y me parece importante que lo cite, porque ya en el principio del libro él deja claras muchas cosas. Y esto es lo que dice Kevin DeYoung, casi al principio de su libro. Dice algo muy importante: la vacilación que sentimos muchos de nosotros, particularmente los jóvenes, a la hora de tomar decisiones y de asentarnos en la vida, y que termina llevándonos a buscar diligentemente la voluntad de Dios, se debe al menos a 2 factores. Primero, las nuevas generaciones disfrutan o creen disfrutar de una libertad inigualable. Ya no se toman decisiones definitivas al salir de la escuela y ni siquiera al salir de la universidad. La vida es un camino abierto, lleno de oportunidades sin fin. Pero con este sentido de oportunidad viene la confusión, la ansiedad y la indecisión. Con todo lo que pudiera hacer, con todos los lugares donde pudiera ir, ¿cómo puedo saber qué hacer? Y de repente nos apasionamos por conocer la voluntad de Dios para mi vida. Esa es una de las principales razones por las que siempre habrá gente que compre los libros acerca de cómo conocer la voluntad de Dios. Segundo, nuestra búsqueda de la voluntad de Dios se ha convertido en una excusa para no madurar, para que los jóvenes cristianos, no tan jóvenes,
puedan andar flotando por la vida sin dirección ni propósito. Muchos de nosotros decimos que nuestra inestabilidad, inconstancia e introspección interminable se deben a que estamos, entre comillas, buscando la voluntad de Dios, como si la indecisión y el andar divagando por la vida indicaran sensibilidad espiritual. Como resultado, somos demasiado pasivos y no perseveramos. Estamos jugueteando con todo y con todos. Pero en cuanto a nuestro futuro, deberíamos asumir nuestra responsabilidad, tomar una decisión y sencillamente hacer algo. Es de la cita. A mí me parece que en esa cita casi inicial, Kevin DeYoung le da el clavo. Porque más o menos eso es lo que le da el título a su libro, hacer algo. Haz algo. Entonces, por ahí va la respuesta a cómo encontrar la voluntad de Dios, a no excusarse diciendo que o pareciendo ser espirituales por seguir buscando una voluntad de Dios y seguir probando cosas. Hay que tomar una decisión y, como decimos en Chile, echarle para adelante. Claro. También parte del motivo, cree él, es que hay demasiadas opciones, y es verdad. Y voy a hablar de eso, según lo que él decía en su libro más adelante. Bueno, voy a hacer unos comentarios propios, como dije, y algunas citas sobre el libro, y algunas citas bíblicas también, a continuación. ¿Por qué tantos cristianos están desesperados por conocer el plan de Dios para sus vidas? Pregunta DeYoung. Y él sugiere 5 razones. Las voy a nombrar prácticamente. ¿Por qué tantos cristianos están desesperados por conocer el plan de Dios para sus vidas? Número 1, quieren agradar a Dios. Eso está perfecto. Una excelente razón. Muchos cristianos sinceramente quieren conocer la voluntad de Dios para sus vidas porque quieren agradarlo a Él. En segundo lugar, algunos somos muy tímidos. Algunos cristianos tienen las mejores intenciones al buscar la voluntad de Dios, pero son demasiado cautelosos y un poco asustadizos. Esos cristianos necesitan ser amonestados, pero también requieren de nuestra paciencia y ayuda. Siempre vamos a encontrar a hermanos así en la iglesia. Hay que empujarlos un poquito, animarlos. Y tener paciencia también con ellos, para que venzan la timidez. Tercero, queremos plena satisfacción. Aquí también, creo yo, Kevin DeYoung le dio en el clavo. Algunos cristianos están buscando plena satisfacción en su vida. Pero la fe en Jesús no nos garantiza que todo saldrá bien. Es cosa de leer Hebreos 11 y el Hall of Fame, ¿cierto? El Salón de Fama de la Fe en Hebreos 11 y ver toda esa lista de personajes bíblicos que Dios usó y que mostraron fe en Dios. Ninguno de ellos la tuvo fácil. Todos ellos sufrieron. Dios lo usó de maneras extraordinarias, pero todos ellos sufrieron. No fue fácil. Entonces, si estamos buscando plena satisfacción y pensar de que porque encontramos la voluntad de Dios de nuestras vidas, todo va a ser color de rosa, estamos pensando mal sobre esto. Razón número 4. Tenemos demasiadas opciones. Ya mencioné eso, ya lo mencionó Kevin DeYoung, y también me parece una observación interesante. Él dice, con tantas opciones, no es sorprendente que siempre estemos pensando que el pasto del vecino es más verde que el nuestro. Nos pasamos todo el tiempo pensando en cómo algo o alguien nuevo pudiera ser mejor o más agradable. A mí me pareció muy interesante cuando leí el libro, no lo tengo aquí en mis notas, pero él da el ejemplo de su abuelo. Dependiendo de la edad que tengamos, nuestros padres o nuestros abuelos no tenían, especialmente en nuestro país, en Chile, y en otros países también, incluso en Estados Unidos, no habían tantas opciones. Si uno nacía en un pueblo, había cierta cantidad limitada de personas, de hombres, de mujeres, cierta cantidad limitada de trabajos, de escuelas, 1 o 2 o 3, o una sola, un colegio, una universidad, y no había oportunidad quizás o recursos para salir fuera del pueblo o de la ciudad donde uno estaba y simplemente tomar la decisión. Voy a trabajar, voy a casarme con tal persona porque es la única que hay, más o menos de mi edad, y se lanzaban. Entonces, ahora por el contrario, tenemos tantas opciones en cuanto a la comida, en cuanto a los viajes. Claro. Cuando uno pide la pizza,
deme una pizza. Antes uno compraba una pizza y punto. Ahora no, hay no sé cuántas opciones de, ¿cierto? De que la cantidad de salsa, la cantidad de condimentos, agregar cosas, quitar cosas y así. Lo mismo con las universidades y las carreras. Hay muchas opciones, entonces eso puede jugar en contra de tomar decisiones y de saber la voluntad de Dios. Quinta razón. Quinta razón por la cual este autor cree que algunos cristianos están desesperados por conocer el plan de Dios para sus vidas. Quinta razón. Somos cobardes. En ocasiones, cuando oramos por conocer la voluntad de Dios, estamos orando una oración cobarde. Decimos, y cito, Señor, dime lo que debo hacer para que no me pase nada malo y no tenga que enfrentar ningún temor ni nada desconocido. Queremos entonces estar seguros de que todo va a salir bien en nuestras vidas y en la de todos los que amamos. Entonces, me parecen muy buenas esas razones. Y son cosas que debemos considerar, ¿cierto? Pensar, meditar, y que no estemos cayendo en ninguna de esas razones. Ahora, un pasaje clave sobre la voluntad de Dios es uno muy conocido, el que trata sobre el afán y la ansiedad. Me refiero a lo que el Señor habló en el Sermón del Monte. Es un pasaje clave, porque el no conocer la voluntad de Dios específica para nuestras vidas en algún tema en particular nos puede causar preocupación o afán. Simplemente lo voy a leer, y yo sé que es un pasaje muy conocido, puede que diga un par de cosas entre medio. Por tanto os digo, dice el Señor, no os afanéis o no os preocupéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Entre paréntesis, aquí el Señor está diciendo que los seres humanos, los hijos del Señor, valen más que los animales, algo que hoy día no todos aceptan. Es decir, que los humanos somos una especie más y hay que respetar a los animales tanto como respetamos a los seres humanos y qué sé yo. Pero bueno, el punto es que queda claro, ¿cierto? Si el Señor cuida de los animales que parecen más insignificantes, como las avecitas, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Claro. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo o extender la duración de nuestras vidas? Y por el vestido, porque os afanáis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Ahí está la clave, ¿cierto? Tenemos poca fe. No consideramos que el Señor nos ha prometido estar con nosotros y cubrir nuestras necesidades. No os afanéis, pues diciendo, continúa el Señor, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Son las cosas que realmente necesitamos, ¿cierto? Comida, bebida y vestido. O refugio o casa. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, los no creyentes se desesperan para obtener esas cosas y más, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué nos queda por hacer entonces? Más buscar primeramente, no únicamente, sino que poner a Dios primero, es un asunto de prioridades, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo que eso implica. El esposo ama a su esposa y provee para ella, y la lidera. La esposa se somete al liderazgo del esposo. Hijos obedecen a los padres. Los estudiantes se someten a sus profesores, son respetuosos. El empleado al empleador. Ir a la iglesia, leer la Biblia, tomar decisiones basadas en principios bíblicos. Si la Biblia dice que no, no lo hacemos. Si la Biblia nos manda a hacer algo, lo hacemos. Claro. Y le dejamos los resultados a Dios. Eso es lo que siempre yo le digo a mis hijos. Les digo, digan siempre la verdad y hagan siempre lo correcto y déjenle los resultados al Señor. Es difícil, hay consecuencias, sí. Pero si hacemos eso, el Señor dice que nos va a
conceder todas las necesidades que tengamos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La idea es que si buscamos primeramente al Señor y su justicia, Dios nos va a guiar. Dios nos va a hacer clara su voluntad específica para nuestras vidas. Ok, me estoy alargando un poquito, voy un poquito más rápido porque no quiero tomar mucho tiempo. Pero otra observación importante: no podemos esperar conocer la voluntad de Dios específica para nosotros si no conocemos la voluntad general de Dios revelada en las Escrituras. Para saber la voluntad de Dios para nuestras vidas necesitamos sabiduría. Pero ¿de dónde la podemos obtener, esa sabiduría? De las Escrituras. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a la Escritura para que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría. El consejo también, los proverbios están allí para darnos sabiduría. Solamente un ejemplo con respecto a buscar el consejo de otros. ¿Sí? Aquellos que quieran conocer la voluntad de Dios deben pedir consejo a aquellos hermanos, a aquellas personas más cerca de nosotros, que son sabias, que tienen un recorrido quizás más largo que el de nosotros con el Señor, que se caracterizan por conocer la Escritura, por ser personas piadosas. A ellas podemos ir por consejo. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido. Proverbios 1:5. Escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Proverbios 19:20. Claramente la oración es un factor importante. Oremos al Señor por dirección para conocer su voluntad específica para nuestra vida. Santiago 4:1-3. De entre todas las cosas que hay sobre la oración, escogí este. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Hay cosas que el Señor no nos da porque estamos pidiendo para nuestros propios deleites. Claro que sí. ¿Cierto? Estamos pidiendo al Señor cosas de manera egoísta. Así es. Y la segunda razón es porque no pedimos. Es simplemente porque no estamos orando. Claro. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, tenemos que procurar que lo que pedimos es por el bien del Señor, para la gloria del Señor y por el bien de otros. Y en tercer lugar, para velar por nuestras necesidades. Entonces, ese es el orden. Si lo hacemos y si oramos al Señor, el Señor va a conceder esas peticiones. Ahora, para ser un poquito más específico, ideas generales nomás, con respecto al trabajo. Bueno, dos puntos principales. Vamos a hablar de la voluntad de Dios con respecto al trabajo y con respecto al matrimonio. ¿Sí? Que para mí, quizás los temas quizás donde más queremos guía. Con respecto al trabajo, en primer lugar, conseguir trabajo. Suena como súper básico, pero sí. Un trabajo. Ese es el paso 1, de acuerdo al libro de Kevin DeYoung. Paso 1. Escudriña las Escrituras. Recuerda, no estás buscando un versículo que diga aceptarás la posición de cajero en el supermercado. Hay que escudriñar las Escrituras. Debemos estar buscando principios. Así que lo primero es asegurarnos de que el trabajo sea honrado. ¿Cierto? Buscamos un trabajo y buscamos que sea honrado, que honre al Señor. ¿Y dónde sabemos que tenemos que trabajar? 1 Timoteo 5:8. Pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. También debemos evaluar, por ejemplo, otro buen principio, debemos evaluar y las iglesias que haya en la ciudad o el pueblo donde vayamos a aceptar un trabajo. Qué importante es eso, considerar que si vamos a tomar un trabajo en cierta ciudad, en esa ciudad hay una iglesia bíblica cercana. Claro. Un hermano de nuestra iglesia declinó un trabajo que le ofrecía una mejor posición y un mejor sueldo porque sabía que donde él tenía que trabajar no había una iglesia bíblica. O sea, tomó esa decisión por otras razones, por su familia, por el clima, qué sé yo, por la salud de sus hijos, qué sé yo. Claro. Pero él primordió la iglesia local que sea bíblica, porque para él lo más importante era su relación con el Señor y no cuánto dinero tenía en su bolsillo. Entonces, paso 2, busca el consejo sabio.
Ya hablamos de eso. Hablar con personas que aún no lo conozcan bien. Claro. Y le digan a uno qué habilidades ven en nosotros. Paso 3, orar. Ya hablamos de eso. Paso 4, tomar una decisión, no sobre espiritualizarla. El autor dice, puedes servir al Señor haciendo 1000 trabajos diferentes. Necesitamos misioneros y necesitamos pastores, pero también necesitamos empresarios que puedan crear trabajos y que ayuden a las personas a ganar dinero para poder apoyar a los misioneros y pastores. Y necesitamos empresarios porque el trabajo es bueno. Por favor, nunca pienses que eres un ciudadano de segunda categoría en el reino de los cielos si no sirves a tiempo completo en el ministerio. Estoy casi listo. ¿Tengo 5 minutos más, Jennifer? Sí, vamos nomás. Vamos, sin problemas. Pero creo que en 5 minutos ya termino. Con respecto al matrimonio, muy simple. Son casi los mismos puntos o pasos anteriores. Escudriñar las escrituras. La Biblia no te dirá con quién debes casarte, pero sí te dice bastante sobre el matrimonio. Claro. Dice Young, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Uno dice, pero qué obvio es. Lamentablemente no es tan obvio hoy en día. Los cristianos deben casarse con cristianos. Hay muchos principios en el Antiguo Testamento, que los israelitas tenían que casarse con otros judíos y no con gentiles. Claro. No debemos entrar en yugo desigual, según de Corintios 6:14. Paso 2, busca consejo sabio. ¿Están tus amigos de acuerdo con ese matrimonio? Cuando te ven junto a esa persona, ¿notan que estás en paz y creciendo espiritualmente? ¿O más bien te comentan que ven cierta frustración o inestabilidad emocional? Aún más importante, ¿qué piensan tus padres? Paso 3, ora. Ya hablamos sobre eso. Pídele a Dios que te dé motivaciones santas. No deberías darte por locura, ni por dinero, ni por miedo a la soltería. Aquí hay una excelente cita de Kevin DeYoung. Esa es una de las mejores con respecto a este tema que yo escuchaba. Ora menos para que Dios te muestre quién es el esposo o la esposa ideal para ti. Y ora más para que puedas ser el esposo o la esposa que Dios nos llama a ser. Si todo el mundo orara por esto, no estaríamos tan preocupados por encontrar a la persona ideal. Olvídate de tu lista de las 17 cosas que necesitas en un cónyuge y hazte una lista de las 17 cosas que necesitas ser como esposo o esposa. Paso 4, toma una decisión. Puede que esto suene precipitado y puede que a tus padres no les guste mucho este consejo, pero amigo, dice el autor, si te gusta una chica y los dos son cristianos y tus amigos y familiares no están alarmados de que tú también le gustes, probablemente deban casarse. Ahora, él dice algo aquí, no hay nada malo con quedarse soltero. Puede ser un regalo del Señor y un regalo de la iglesia. Hombres, si quieren casarse, encuentren a una joven piadosa, trátenla bien, hablen con sus padres, hagan la pregunta, caminen al altar y empiezan a tener bebés. Eso es lo que dice el autor. Y aquí está el resumen final de lo que dice el autor del libro. Es como un resumen de la tesis del libro, de Young, que se llama Haz algo. Así que el fin del asunto es este: vive para Dios, obedece las Escrituras, piensa en los demás antes que en ti mismo, sé santo, ama a Jesús, y mientras hagas estas cosas, haz lo que quieras, con quien quieras, donde quieras, y estarás haciendo la voluntad de Dios. Eso es todo lo que tenía que compartir. Se podría hablar mucho más sobre este tema, pero creo que con eso es suficiente y no tengo el temor de alargarme mucho. Así que creo que los principios principales están allí, y noten cómo ambos autores distintos coinciden sí. mucho con estos principios. Claro. Pero el punto es, queridos hermanos y auditores, que la voluntad de Dios específica para nuestras vidas no debería ser un misterio. Dios tiene toda la intención de guiarnos en eso. Pero para que nos guíe, primero tenemos que tomar estos pasos. Ir a la Escritura, orar, buscar ser obediente en nuestra vida. No perfectos, pero tener una dirección y hacer el Señor. De confesar el pecado, de abandonar el pecado, de luchar en contra del pecado y buscar al Señor, amar al Señor y amar a los demás. Y Dios
ya sea providencialmente o a través de los deseos, nos va a guiar. Eso todo. Así que Pastor, eso sería. Mire, el pastor John MacArthur también escribe ¿por qué no conozco la voluntad de Dios? Y también estuve leyendo yo un artículo donde se nos habla de que es porque la gente carece de información. O sea, directamente, si no conoce la voluntad de Dios es porque está carente de que no está leyendo la palabra, porque aquí claramente usted nos dice, debemos de escudriñar la palabra de Dios para yo poder saber entonces qué es lo que Dios quiere de mi vida o lo que Dios está buscando de mí. Aparte de todo lo que usted nos habló, ¿verdad? Acerca de los 5 principios de la salvación. Entonces, en cuanto a estar llenos del Espíritu, de la santificación, de la sumisión, estar dispuestos a sufrir, cuando hoy en día hay muchos que no están dispuestos a sufrir, y cuando claramente la palabra nos dice, nos habla el Señor mismo, el Señor Jesucristo nos dice, o sea, ustedes van a tener aflicción, va a haber aflicción en ustedes. No es que ustedes no lo tengan, ustedes sí van a tener aflicción, pero mire, es ahí cuando nosotros estamos carentes, porque aparte dice también, ¿verdad? Que, y lo voy a parafrasear nada más, que Él estaría junto a nosotros. O sea, Él nos está explicando, va a haber situaciones en que ustedes van a tener que ver adversidad, va a haber persecución para muchos, pero quiero que ustedes tengan muy claro que yo estaré con ustedes. O sea, se da cuenta, y cuando una persona está carente de esta información, de no leer la palabra del Señor, nunca va a poder saber verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Ahora mismo cuando usted habla de la sumisión, cuántas esposas que son cristianas, ¿verdad? Y usted les nota esa rabia que hay en ellas, pero ¿por qué yo debo obedecer a mi esposo? ¿Por qué yo debo ser de esta forma? ¿Se da cuenta? Y cuando está esto interno, y sobre todo cuando nos estamos dando cuenta de lo que estamos viendo en el mundo hoy, donde se nos está enseñando a las mujeres a ser autosuficientes, a no depender, ¿verdad?, del hombre en este caso. Entonces, qué importante lo que nos hablaba hoy día, muy importante todo esto. Así que, mire, se me está... Perdón un poquitito. Ahí sí. Es muy importante lo que usted nos conversaba acerca de estos puntos, de estos principios que, como bien decía usted, son sencillos, pero también acá, bueno, yo veía este artículo, como digo, y aquí hay un versículo que también el pastor lo declara, donde dice, por tanto no seáis insensatos. Efesios, el apóstol Pablo, ¿verdad?, le dice, ¿de qué otra manera le está hablando? O sea, nos está diciendo, no seas tonto. En otras palabras, o sea, estás carente de información, no quieres hacer la voluntad porque no sabes, no conoces la palabra de Dios. Entonces, qué importante, muy importante lo que hoy nos hablaba acerca de estos 2 libros. Vuelva, por favor, a dar el anuncio de sus nombres, ¿verdad? Los autores, para que los hermanos auditores también puedan, puedan comprar, o puedan, por último, ya no, si no comprarlo, buscar tal vez, como decía usted, que en su canal, también, por favor, denos esas redes para que los hermanos también puedan buscarle allí. Sí. El pasaje que ha sido la experiencia tú es la gran comisión. Es ahí donde el Señor dice, yo he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa. La promesa no es que viviríamos una vida sin problemas, sin dificultades, sin persecución. La promesa es que el Señor estaría con nosotros todos los días. Y es la misma promesa de Salmo 23, otro pasaje conocido. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así es. Claro, repito los nombres de los libros. Porque como dijimos en un principio, ¿para qué vamos a inventar la rueda? Si hay hombres piadosos, reconocidos, maestros bíblicos, así es, con buena reputación, recurramos a los recursos que estos hermanos han provisto para el beneficio de la iglesia. El primer libro que comenté se llama La voluntad de Dios. Compruebe la dirección y el propósito de Dios para su vida, de John MacArthur. Y el segundo, Haz algo, de Kevin DeYoung. Descubre la voluntad de Dios sin sueños, visiones, pruebas, presentimientos, imprecisiones, puertas abiertas, versículos aleatorios, echar suerte o ver señales en el cielo. Ese libro
yo produje un audiolibro para la voluntad de Dios. Si ustedes van a YouTube, no sé ni cómo se llama mi canal, se llama mi nombre, Rodrigo Ávila Leer. Ya, pero muy si bien. hay el buscador, van a encontrarlo fácilmente. La voluntad de Dios, John MacArthur. Mi canal, creo que así no lo encuentra. Con su nombre Rodrigo se Ávila. llama. Claro, Rodrigo Ávila Leer. Sí, creo que básicamente ese es el nombre. Así que buenos recursos, muy recomendados, bíblicos y fácil de entender. Muy bien. Bueno, mire, hay una pregunta acá que espero que no se me vaya, porque creo que hay muchos que a lo mejor pueden preguntarse esto en cuanto a qué significaría pedir cualquier cosa, o sea, en este caso, o pedir algo conforme a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la oración, ¿verdad? Generalmente hablan acerca de esto, de que si yo oro conforme a la voluntad de Dios, yo quiero algo. Por ejemplo, en el caso de nosotros estamos orando por una hermana que tiene cáncer y que la verdad de las cosas nosotros deseamos, anhelamos que esa hermana pueda recuperarse, pero también hemos escuchado a muchos decir, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es pedir conforme a la voluntad de Él, porque no sabemos, ¿verdad?, qué es lo que Él quiere o cuál es el propósito que Él tiene con esa hermana. No sé si usted puede dar algunas luces de esta pregunta. Por supuesto, yo hace poco prediqué un pasaje de hecho prediqué el libro entero de Santiago, y en el capítulo 5, en los versos 13 al 18, hay un sermón que creo que le di por título La oración que Dios contesta. Ya. Y trato de hacer el punto de que hay cierto tipo de oraciones que Dios siempre contesta, de hecho. Es interesante. Cuando uno va a este pasaje, uno ve que Dios va a contestar la oración que se hace acá. Específicamente trata con la enfermedad, pero si uno hace una explicación amplia, puede tomarse para cualquier tipo de petición. Entonces hay cosas que uno puede hacer por parte de uno para que el Señor, dentro de su voluntad, conteste esa oración. Por ejemplo, me refiero al pasaje de Santiago 5, 13 al 18, dice ahí, ¿está alguno entre vosotros afligido? Sí. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros, como esta hermana que lamentablemente tiene cáncer? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Yo creo que hoy en día no debiera ser un aceite literal. Puede ser, no veo nada de malo que alguien lleve aceite literal, pero creo que el punto ahí es llevar algún tipo de remedio, algo que les pueda ayudar a los hermanos, porque esa es una de las funciones del aceite, o que no tiene un sentido de consagración al Señor, el significado del aceite, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que continúa en este pasaje. Verso 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Es decir, que hay que pedir con fe, creyendo que el Señor le puede sanar a esa persona, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Sí. La clave está en definir lo que significa la oración de fe. Creo que es un tipo de oración que el Señor nos da de vez en cuando, que sabemos que lo que pedimos el Señor lo va a conceder. Es interesante, suena como medio místico quizás, pero hay ciertas cosas que el Señor nos impulsa a hacer y sabemos que el Señor va a conceder ciertas oraciones. A George Mueller le pasaba mucho que tenía que esperaba respuestas precisas de ciertas oraciones. Claro. Y a veces, entonces, es la oración de fe. No es que debemos creer y yo tengo que creer y si creo suficiente Dios lo va a salvar, ¿no? Hay veces en que sabemos que el Señor va a conceder ciertas peticiones específicas. Y cuando eso sucede, el Señor sana y contesta la oración. Pero eso siempre bajo lo que es la voluntad de Dios, que nosotros no conocemos. Es prerrogativa del Señor conceder ciertas peticiones o no, porque Él
es sabio, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, lo importante es lo siguiente: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. 16 dice: confesamos vuestras ofensas unos a otros. Eso es parte de nosotros. Que el Señor, que el pecado que nosotros tengamos, que la falta de no tratar con las ofensas que hay dentro de la iglesia entre hermanos, si no han sido tratadas, Dios puede simplemente decir no. Hay varios pasajes bíblicos que nos dicen que el Señor puede desistir de darnos la petición porque hay pecados no confesados en nuestra vida. Todos somos pecadores, Sí. pero hay ciertos pecados con los cuales nos estamos tratando. Entonces, procurar que estamos tratando con esos pecados para que eso no sea un estorbo, un impedimento para que el Señor nos conceda la petición que le estamos haciendo. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, que debemos llevar vidas justas, vidas santas. Claro. No vidas perfectas. Me gusta lo que dice a continuación, porque uno dice, bueno, yo soy débil, yo trato de caminar con el Señor, pero reconozco también que hay pecado en mi vida. Sí. No se trata de perfección, por eso que el verso 17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un hombre perfecto, era un hombre que también sufrió depresión. Claro. Y qué sé yo, después que tuvo un encuentro, después de confrontar a los profetas de Baal, y dice, y oró ferventemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es decir, que el Señor puede concedernos peticiones extraordinarias, pero debemos llevar vidas justas, vidas de santificación, de obediencia, no perfectas, porque Elías no era un hombre perfecto, era un hombre sujeto a pasiones. Claro. Y otra vez, termina el pasaje, otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. O sea, ahí hay principios que uno puede poner en práctica para que el Señor conteste las oraciones, pero últimamente es prerrogativa de Él. Pero debemos orar. Esa es la oración eficaz. Esos son los tipos de principios que debemos incluir cuando estamos orando. Claro. Mire, también hay una pregunta que nos dice, ¿qué dice Jesús sobre la voluntad de Dios? Porque Él algo tiene que decir, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, acuérdese que hacía la voluntad del Padre. Sí. ¿Qué dice Jesús sobre la voluntad de Dios? Bueno, Jesús es Dios, ¿cierto? Entonces todo lo que la Biblia dice es Jesús también hablando. Claro. Que Dios, Cristo, es parte de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Uh-huh. Dios es un miembro, Cristo es un miembro de la Trinidad. Entonces, la palabra de Dios es la palabra de Cristo. Claro que hay pasajes específicos en los evangelios donde Él sale enseñando, pero recordemos que el Antiguo Testamento, recordemos que toda la palabra de Dios es útil para nosotros. Así es. ¿Cierto? Toda la palabra de Dios, toda la Escritura. El Antiguo Testamento habla sobre las profecías de Jesucristo, del Mesías. Los evangelios hablan sobre la vida de Cristo como una biografía, y las cartas hablan como la teología o las implicaciones de la enseñanza de Cristo. Entonces toda la Escritura habla sobre Cristo. Por eso que hemos ido a la Escritura, para saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que la Biblia dice sobre la voluntad de Dios. Y citamos ese pasaje, ¿cierto?, de no estar afanados, específicamente de la enseñanza de Cristo en el Sermón del Monte. No afanarse, a no preocuparse, sino que buscar primeramente el reino de Dios con su justicia, y todo lo demás será añadido. Las necesidades, y ciertamente está hablando allí no solamente de las necesidades físicas, sino también de las necesidades espirituales. Sí. Y ciertamente el saber lo que yo debo hacer con mi vida para honrar al Señor es una necesidad también. Pero simplemente si uno pone en primer lugar al Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido, incluyendo la dirección para tomar decisiones, sabiduría. Si usted está sirviendo en la iglesia activamente, amando a los hermanos, leyendo la Escritura, orando, luchando contra el pecado, siendo un miembro activo de esa iglesia local, el Señor va a proveer de todo lo que usted necesita, lo va a guiar. Pero nuestro rol es ese, buscar al Señor. Déjele al Señor el resto.
Y en cuanto a la voluntad de Dios, pastor, sobre la tierra, bueno, yo sé que usted ya lo explicaba, que lo que él quiere, ¿verdad?, es que todos sean salvos, o sea, que haya salvación en este caso. Pero directamente para con los hijos, para con sus hijos, porque en verdad a veces sacamos fuera de contexto algunos textos bíblicos y para hacerlos sonar bonitos para el resto, pero no sé cuál es el pensamiento que tiene usted en cuanto a lo que es la elección. En cuanto a lo que es la elección, no sé si nos pudiese hablar un poquito de eso, porque dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para el mundo, para la tierra en sí? Pero para los hijos se está hablando aquí directamente la pregunta. No sé si lo puede entender cómo está basada la pregunta, porque la voluntad de Dios, ¿verdad?, es que todos los hombres se salven. ¿Verdad? Sí. Los teólogos han tratado de poner ciertas categorías dentro de lo que es la voluntad de Dios. Algunos le llaman, dividen la voluntad de Dios en la voluntad de Dios que tiene que ver, que es decretiva, que es la decretos. Y hay un sinnúmero de pasajes donde Dios hace lo que va a hacer sin pedirle permiso a nadie. Todo lo que yo quise se ha hecho. Es la voluntad de Dios en cuanto al decreto, lo que Él manda, va a pasar sí o sí. No se puede alterar eso. Pero hay otra voluntad que algunos teólogos le han llamado voluntad de deseo. Por ejemplo, tenemos los 10 mandamientos, o todos los mandamientos que se incluyen en la Escritura. Es la voluntad de Dios que el hombre no robe. Sin embargo, todos los días escuchamos de robos en las noticias. Claro. Es la voluntad de Dios que el hombre no asesine, pero escuchamos de asesinatos todos los días en las noticias. Entonces, son cosas que voluntad de Dios que el hombre puede desobedecer. Entonces, no sé si explico la diferencia, pero bajo esta segunda categoría, esta voluntad de deseo, Dios desea que el hombre sea salvo. Cuando yo le predico el evangelio a alguien, yo no le pregunto a Dios, Señor, por favor, dime si debo predicar a esta persona. ¿Cuál es la voluntad de Dios, tu voluntad para el tío mío, para mi compañero de trabajo, para mi compañero del liceo o de la universidad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para este hombre? Revélamela, Señor, porque no sé. Yo sé lo que Dios quiere que yo haga con esa persona. Él quiere que yo le predique el evangelio, que haga discípulos. Yo sé perfectamente lo que Dios desea para esa persona. Yo le predico a esa persona. Mira, tú, Dios es tu creador, Dios es justo, Dios es santo. Luego hablo del pecado, trato de hacerle entender la necesidad que esa persona trata, viene de Jesucristo, y le explico el evangelio. Esto es lo que Cristo ha hecho en esa cruz para perdón del pecado. Por lo tanto, tienes que obedecer, tienes que arrepentirte y creer. Porque la voluntad de Dios para ti es que seas salvo. No significa que todos van a ser salvos, pero es la voluntad de deseo. No sé si se entiende. Sí. Porque si Dios hubiera decretado salvación para cada ser humano que ha nacido en este mundo, absolutamente todos serían salvos. Pero el plan de Dios no era la salvación de cada ser humano que ha nacido en este mundo. El plan de salvación era salvar a un grupo de millones de personas a través de toda la historia de la iglesia y de las eras en el mundo. Sin embargo, yo no tengo idea de quiénes son los elegidos, por lo tanto yo le predico a todos por igual. Es lo que decía Spurgeon. Si la gente tuviera una camiseta con una E grande de elegidos en su pecho, yo me dedicaría a ellos y le predicaría a ellos. Pero como no existen tal cosas, yo debo predicarles a todos por igual y decirles, arrepiéntete del pecado. Y te aseguro que si tú te arrepientes del pecado y pones tu fe en Cristo, serás salvo. Esa es la promesa del Señor. Así es. Entonces, no sé si explico, pero entiendo la pregunta que hay diferentes categorías que los teólogos le han dado sobre la voluntad de Dios. También, pastor, hay, bueno, como yo vuelvo a reiterar en cuanto a lo que está fuera de contexto, porque sabemos que también hay versículos bíblicos que los han tomado de una manera, se han mal interpretados, y como es el Salmo 37:4,
4, donde dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Entonces inmediatamente ahí, ¿verdad? Yo todo lo que pida, si pido un carro, si pido una casa, si no sé, pues bueno, el deseo, como hablaba usted, que muchas veces ponemos nuestros deseos sin en este caso preguntarle al Señor si está bajo su voluntad esto de querer, yo no sé, de estudiar, por ejemplo, porque muchas veces somos tan cargantes en esas cosas que queremos buscar y buscar y buscar, pero para nuestros deleites, pero no verdaderamente si eso está enfocado o si nuestro Dios está de acuerdo con aquello. Entonces este versículo lo han tomado muy ligero. Sí, así es. Es que es un pasaje mal utilizado, sacado de contexto, torcido, muchas veces de parte de los promotores del Evangelio de la Prosperidad. Sí. Que creen que Dios va a conceder todos esos deseos egoístas que tenemos. Y esa no es la idea. Porque el contexto mismo del verso 4 del Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Aquel que se deleita en Jehová, se deleita en sus mandamientos, se deleita en lo que Dios le agrada, se deleita en lo que dice su palabra. Y su palabra dice que debemos primero amarlo a Él y después amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la idea es que debemos poner a las otras personas primero, a las necesidades de las personas primero y luego nosotros. Entonces aquí nos están prometiendo que vamos a viajar por el mundo entero, que vamos a tener el auto de lujo, la mansión, la casa con piscina, claro, y dinero, y cumplir todos nuestros sueños. Esos son deseos egoístas. Dios puede cumplir esas cosas si es su voluntad, tener dinero, fama, lo que sea, pero el corazón de un verdadero creyente es amar al Señor y amar a otro primero. No que Él conceda a nuestros corazones cada petición de nuestro corazón. Eso es una manera egoísta de interpretar el versículo. Y cuando dice Él concederá las peticiones de tu corazón, es que Él nos va a guiar. Él va a insertar esas peticiones dentro de nuestra mente. Por eso que Él también las va a cumplir. Si alguien quiere decir, yo tengo este deseo grande de ir a la India y ser un misionero, si ese deseo el Señor lo ha puesto en el corazón de esa persona, Dios va a proveer, Dios le va a dar éxito a esa persona. No necesariamente dice o implica que esa persona va a llegar allí y millones se van a convertir o miles se van a convertir. Hay misioneros que han muerto después de 3 años sirviendo, con 0 convertidos, con 1 convertido, pero todavía escuchamos de ellos porque eran hombres santos, eran hombres que amaban al Señor, o sus historias de vida, su martirio incluso ha abierto las puertas para el Evangelio, ha hecho que otros creyentes vayan a ese lugar y les ha animado a perseverar y a terminar la obra que este misionero empezó. Como es el caso de los misioneros en Ecuador, Steve Saint y los demás. Bueno, una de las partes que también tomaba en cuenta, pastor, era esa de buscar el buen consejo. Qué importante es eso, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros, nuestra mente que es tan finita, usted sabe, somos débiles muchas veces, ¿verdad? Y junto con muchas otras cosas que están en nuestra vida como seres humanos, y que estamos muchas veces, como vuelvo a reiterar, carentes de información en cuanto a lo que es la palabra. Y eso que decía usted de buscar el consejo con personas sabias, qué importante es, porque entonces de esta manera no vamos a poder después quejarnos, como muchas veces lo hacemos, de la consecuencia del mal error, ¿verdad? De la mala decisión. Entonces, es un consejo tan bueno que nos dio, el poder buscar el consejo, pero sabe, en el lugar correcto, o sea, con una persona que verdaderamente sea piadosa, que haya allí experiencia, ¿verdad? Que haya también, sobre todo, que esté ojalá lleno de la presencia de Dios para poder tener el buen consejo sabio. Exacto. Si somos miembros de una iglesia bíblica, no perfecta, pero bíblica, sí. El Señor siempre va a tener buenos hombres y mujeres allí, no perfectos, pero piadosos. Hombres que han caminado con el Señor por mucho tiempo, hombres que se caracterizan por las buenas decisiones que toman,
tienen sus hijos que son creyentes, qué sé yo, han invertido bien su tiempo y sus recursos para el Señor. A esos hombres, a esas mujeres debemos recurrir y decirles, hermano, necesito, o hermana, necesito que me aconsejes. Tengo esta decisión importante que tomar y necesito que tú me guíes. Perfecto, juntémonos a almorzar, bronce, un café, convérsame, explícame. Y el Señor también nos puede guiar de esa manera. Mira, yo creo que esta es una buena opción para ti. Esa opción no creo que sea buena por tal y tal razón, pero voy a estar orando por ti. Claro. Y no solamente un hermano, puede haber 2, 3 o 4. Si nuestros padres son cristianos, son sabios, recurramos a ellos porque ellos definitivamente van a velar por nuestro bien. Claro que sí. Entonces, y por servir al Señor, para que seamos hombres y mujeres fieles al Señor. Entonces, por ahí va la cosa. Y ese es el beneficio de pertenecer a la iglesia local. Así de es. ser bien proactivos, de conocer hermanos que nos puedan guiar en ese aspecto. A mí también, hermanos en el pasado me han desafiado a tomar decisiones importantes. De hecho, la decisión que yo tomé de ir al seminario, que no tenía los recursos, que no era el mejor tiempo para ir, él me dijo, me acuerdo que yo estaba pensando de cierta manera, y este hermano me dijo, no, esas son excusas que tú estás dando. Ya. Porque en 5 años, sí, las cosas va a tener más gastos. Probablemente va a tener un trabajo más estable, va a tener que pagar una casa y un dividendo. La situación no se va a hacer más fácil para ti en los 5 años. Probablemente, si tienes hijos, porque yo estaba casado, si tienes más hijos, Claro. vas a tener más gastos. Entonces, lo que tú no quieres ir porque es una excusa. Tienes que ir ahora. Así me dijo. Y yo le hice caso. Y fui, y el Señor proveyó. Este mismo hermano me ayudó también a pagar todos los gastos del seminario. Así que gloria a Dios por los hermanos así que nos desafían, que no busquen solamente el bien nuestro, sino que también el bien del Señor. Y el bien del Señor muchas veces incluye sufrimiento y dificultad, y que las personas nos odien, se enojen, se molesten, pero como dice la Gran Comisión y el Salmo 23 y Mateo 28, pasajes muy conocidos, yo estaré con vosotros. Esa es la promesa del Señor, que va a estar con nosotros. Sí. No, me encanta. No físicamente, pero espiritualmente con nosotros. Me gusta mucho eso porque, bueno, viene como uno puede decir, viene una parte mala, pero el Señor nos promete algo tan grande de que a pesar de que nosotros podamos estar en aflicción, por ejemplo, en ese caso, porque, ¿verdad?, muchas veces vamos a tener que sufrir, pero lo importante es que Él dijo que Él estaría en medio ahí de esas situaciones que nosotros podamos estar enfrentando. Me imagino que tiene que haber sido también para usted difícil tomar esa decisión, pastor, de llegar y decir, ya, voy a hacerlo, aún sabiendo que podía errar, ¿verdad? Pero, sin embargo, el Señor fue junto a usted, po. Él cumplió con su promesa, ¿verdad? En ese tiempo. Amén. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Yo no era merecedor de esa oportunidad, pero el Señor fue guiando. Al final yo dije, bueno, voy a ir a este lugar. En el peor de los casos, sí creo que la educación en este seminario es muy difícil porque tomé las clases en inglés y yo todavía no dominaba el inglés, todavía lo domino, pero yo tampoco era muy académico, ni me fue muy bien en la universidad ni en el liceo. Entonces era un desafío grande. Pero pensé así simplemente. Si no me va bien el primer semestre, simplemente me retiro. Pero por lo menos siempre voy a mirar atrás y voy a decir, me atreví. Claro. No fui cobarde. Si me fue mal es porque simplemente llegué allí y me di cuenta que no me la pude, como se dice en Chile. Sí. Pero no desistí de ir por miedo. Eso no me parece que honra al Señor. No tomar decisiones importantes por miedo. Claro. Entonces, por lo menos recuerdo haber pensado de esa manera. Por supuesto que también traté de ser realista. Si teníamos algo de recursos, pero no para cubrir todo el tiempo, pero simplemente pensé que era lo que honraba al Señor y lo hice, y gracias a Dios nos fue bien. Bueno, yo quiero contarle que tenemos acá
unos comentarios también, y está Bárbara González. Ella es una nueva auditora que me estaba escribiendo y me decía, me compartieron el enlace de la radio, y ella también, bueno, le saludamos en esta hora a Bárbara González. Ella es de Curicó, es también de compatriota. Saludamos también a nuestra hermana Natalie Ortega, que también ella es compatriota de Rancagua. También a nuestra hermana Ana, que es también de Curicó, y que, bueno, ella también está compartiendo la radio. Como les decía yo a los hermanos, hay bendición, así que cuando hay bendición usted comparta, porque entonces de esta manera usted va a poder escuchar ya sea a todos los invitados que tiene la radio, pero también la programación de la radio. Acá tenemos discipulado bíblico, tenemos pastores de fuera del país que también están aportándonos con un granito de arena, porque también están dentro del equipo con diferentes programas, y entonces esto es solamente darle gracias al Señor, porque así como usted nos dijo que sí, para poder estar junto a nosotros, para poder compartir también este hermoso tema, que como bien decía usted, tiene para mucho. O sea, todavía podíamos haberle sacado más el jugo, pastor. Pero también sabemos que usted tiene su tiempo, y bueno, esperamos poder tenerle otra vez junto a nosotros, y que pueda estarnos compartiendo también otro tema. Yo sé que también usted tiene varios temas, y nos pudiese estar también compartiendo a los hermanos de la radio. Sí, por supuesto. Así sería una bendición. Usted nos dice después cuándo, para cuándo, porque eso es una de las cosas que, bueno, que cada vez le decimos a los invitados. Estamos a disposición. ¿Qué queremos decir con eso? Si usted nos dice un día, nosotros vamos a hacer ese día para usted. ¿Por qué? Porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Que yo le puedo decir un día y usted me dice, no, ese día yo no puedo, o esa hora yo no puedo. Entonces, qué mejor es poder ver la disponibilidad que tiene cada uno de ustedes, y entonces de esa manera también, porque aparte que como esto queda grabado, después nosotros volvemos a pasar el programa, no crea que no lo hacemos, o sea, nuevamente después lo pasamos en la radio, pero también queda en el canal de YouTube, ahí en Jennifer Carola, que es de mi canal personal, y ahí quedan todos los programas que hemos nosotros grabado junto a cada uno de los invitados. Entonces, van a seguir escuchándolo los hermanos por diferido, y entonces eso para nosotros es una gran bendición. Antes no lo hacíamos así, antes era solamente la radio nada más, pero un día un invitado me dice, pero ¿por qué no lo haces? Ya, mi excusa estaba en que yo tengo una parálisis facial, no sé si usted se dio cuenta. En mi lado izquierdo hay una parálisis facial, y yo le decía, por eso no quiero hacerlo, porque tal vez me voy a poner nerviosa, ¿verdad? Y voy a empezar con problemas en la cara. Pero él me dice no, y la verdad es una cosa que me desafió. Así que hasta esta hora lo estamos haciendo con la ayuda del Señor, y hasta el momento no hemos tenido problemas. No, ni se nota. Sí, nos quedamos casi como Sylvester Stallone con el sí, pero bueno, damos gracias al Señor, porque bueno, él hace como dice usted, él es muy bueno. A lo mejor podía haber sido mucho más, pero quedaron algunas secuelas, pero que son llevaderas. Así que estamos contentos porque podemos tenerles también a ustedes en esta tarde, y poder también grabar este programa, y como vuelvo a reiterar la invitación, y usted después nos comenta por interno cuándo, el día, toda la fecha. No sé si usted quiere compartir algo más para ya poder dejarle en libertad, porque tampoco quiero abusar de su tiempo. La verdad que creo que dije, basando lo que dije en los recursos de estos dos hermanos, creo que dije suficiente, no todo lo que podría haber dicho, pero suficiente, pero
un pensamiento final sería nomás que los hermanos se involucren en la iglesia local, que participen, que se involucren en la vida de los hermanos y que no procuren no faltar a las reuniones lo más posible. Yo sé que hay problemas de trabajo a veces, Claro. de lo que sea, pero que procuren estar siempre en las reuniones los domingos, los estudios bíblicos, apoyar la labor ministerial, porque Dios ha diseñado la iglesia de cierta manera, que sean pastores, que sean hombres, que sean calificados, Claro. y hay una serie de requisitos, y que y Dios, el Señor de la iglesia, el Señor Jesucristo, habla a través de la predicación de estos pastores, hombres y calificados. Y lo que el pastor tiene que decirle a su congregación local es más especial, más directo, más específico de lo que uno podría escuchar de pastores quizás con mejor oratoria en YouTube. Entonces, escuchen a los pastores, sigan el consejo de ellos, escuchen especialmente los sermones de ellos y tengan una comunión estrecha con los miembros de la iglesia local, porque es así como el Señor guía y bendice y habla específicamente a la iglesia local, a través de la predicación del pastor calificado. Entonces, sin duda que eso es parte también de conocer la voluntad del Señor. No hay iglesia perfecta, Sí, sí. no hay pastor perfecto, Sí. pero esos hermanos están allí con un propósito. La iglesia local es la familia la familia espiritual que el Señor escogió por nosotros. Si hay hermanos difíciles, están allí para nuestra santificación, para que aprendamos a ser pacientes, como el Señor es paciente con nosotros. Sí, sí, sí. Así que tomemos, sintamos o procuremos que estamos amando la iglesia local con todas sus virtudes y falencias. Nosotros no somos perfectos tampoco, pero amemos la iglesia local con sus cosas buenas y malas y sus imperfecciones, y al pastor y al liderazgo y a los hermanos difíciles y a los hermanos que no son difíciles. Entonces, así es como el Señor actúa, así es como el Señor nos usa en familia espiritual, Claro. en una iglesia local, no de manera aislada. Hay algunos, Sería quizás pastor, hay algunos que dicen, estando tú en la iglesia ya es imperfecto. Sí. Bueno, lo voy a invitar para que usted esté orando y para poder después dejarle la libertad, para que usted, ¿verdad?, siga allí en ese lugar. Me imagino que debe ser precioso el lugar donde usted se encuentra, porque se ve naturaleza. Así que me imagino que debe ser muy precioso para que también disfrute entonces lo que queda de tarde. Así que para que nos lleve entonces en oración, y una vez más yo le agradezco esta disponibilidad, pastor, el que haya podido estar junto a Radio Entre Cristianos, el programa Entre Cristianos de Temuco. un placer, con lo que pueda servir, aquí estamos. Oremos entonces. Gracias. Señor, te doy gracias por la claridad de tu palabra. Padre, te pido que este programa, este pequeño grano de arena, sea de ayuda para aquellos que escuchen lo que hemos dicho en este espacio, Señor. Te doy gracias por, como dije, por la claridad de tu palabra. Te pido también que nos guíes a todos nosotros a hacer tu voluntad y a hacer lo que corresponde en nuestro rol, que ver con confiar en ti, con poner en práctica lo que tu palabra dice, con compromisos, santificados, con pedir consejo, con dejar todas nuestras cargas ante ti. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de bien, hombres que pueden ser utilizados por ti, porque estamos buscándote sinceramente, Señor. Tuya es la gloria, Señor, en la salvación, y tuya es la gloria en nuestras vidas, en la santificación también, Señor, porque eres tú el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que, Señor, ayúdanos a ser fieles y a tener la certeza de que lo que estamos haciendo está de acuerdo con tu voluntad, porque está de acuerdo a los principios
de tu palabra. Y también porque aunque no somos perfectos, estamos sinceramente buscando agradarte en todo. Haciendo los mejores. Así que bendice a cada uno de los oyentes y también a Jennifer y en su programa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces ya nos despedimos de nuestro pastor, que tenga una buena tarde, pastor. Le da saludos a su esposa, a sus hijos, de parte de la radio Entre Cristianos. Que el Señor les bendiga. Entonces ya nos despedimos en esta hora. Chau, chau. Chau, chau, pastor. Y muchas gracias, bendiciones. Bueno, nosotros seguimos con el programa. Ya nuestro pastor se desconectó ya y nos seguimos para escuchar una alabanza más, y ya después de estar terminando también queremos compartir una alabanza junto a ustedes. Mire, hay unos hermosos himnos, me encantan a mí los himnos, y tenemos a nuestro hermano Joseph Espinosa, que también aquí nos va a entonar algunos himnos para que usted también se deleite en esta tarde. Se deleitó con la palabra, se deleitó con este hermoso tema. Bueno, ahora deleítese también con estos hermosos himnos de nuestro hermano Joseph Espinosa. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar.